Buenas tardes. Vamos a retomar el tema que se tenía pendiente con lo que corresponde a la sesión que se deudaba y esencialmente vamos a comenzar a revisar algunos aspectos que tienen que ver con control interno, básicamente lo relacionado al aspecto de las normas internacionales de auditoría y aquellas relacionadas específicamente con lo que corresponde al gobierno corporativo. Básicamente lo que sería la NIA 240, la 250, la 265, la 300, 315, 365, 700, entre algunas que obviamente van relacionadas con este aspecto de control interno y lo que sería en su momento administración de riesgos. Desde este punto de vista, vamos a revisar la estructura general de estas normas internacionales de auditoría, específicamente y yendo un poco más encaminados hacia el aspecto de control interno. Aquí podemos visualizar básicamente cómo se estructuran, en este caso, las normas internacionales, las NIA, en cuanto a los principios generales y responsabilidades, que son básicamente las 200, la determinación de riesgos y respuestas, que son entre la 300 y la 400, la evidencia que está sobre las 500, lo que corresponde obviamente a las 600, 700 y 800, básicamente es lo relacionado al trabajo de otros, conclusiones, informe y áreas especializadas. Hay que recordar que en materia de control interno e independiente a modelos como COSO y la ISO 31000, las NIA introducen conceptos tales como componentes de control interno y riesgos calificados como significativos. En este caso, dentro del enfoque de principios generales y responsabilidades, que son las 200, vamos a revisar específicamente y con mayor profundidad lo que es la NIA 240, evidentemente también relacionadas la 250, la 265 y la 315 dentro de la determinación de riesgos y respuestas. Bajo ese tenor, iniciaríamos básicamente lo que corresponde a esta revisión de normas internacionales de auditoría, a efecto obviamente de tomar en consideración aquellas que son más relacionadas con lo que es el gobierno corporativo. Bien, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, en estas definiciones, lo que tiene que ver básicamente con la NIA 240 y la 250. La primera que nos habla en esencia sobre las responsabilidades del auditor con respecto al fraude, que es un punto central evidentemente de lo que corresponde a uno de los objetivos a destacar del gobierno corporativo, evidentemente en cuanto a su prevención y lo que corresponde evidentemente a su detección. Asimismo, la NIA 250 habla acerca de la consideración de las disposiciones legales y reglamentarias y en conjunto estas normas básicamente nos referencian acerca de la responsabilidad del gobierno y de la entidad, así como de la dirección en cuanto a un apartado, así y como de la responsabilidad del auditor con respecto al otro apartado. En cuanto al primer apartado, básicamente lo relevante o lo sustancial a mencionar sería básicamente la prevención y detección del fraude, lo que corresponde obviamente a asegurar que las actividades, en este caso de la entidad, se realizan de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, y lo que corresponde a la responsabilidad del auditor básicamente consiste en obtener una seguridad razonable de que los estados financieros considerados en su conjunto estén libres de incorrecciones materiales derivadas o debidas a fraude o error, haciendo distinción nuevamente entre lo que corresponde al fraude o el error, tomando en cuenta que la diferencia sustancial entre una y otra es la intencionalidad, evidentemente, de la misma. Ahora bien, en el ejercicio número 11, que va a ser parte también del inicio de esta actividad, va a ser básicamente una de las principales características que vamos a intentar, en este caso, determinar en cuanto a las incorrecciones materiales de los estados financieros. Bien, en cuanto a esta información, básicamente las NIAs 240 y 250 establecen obligaciones de comunicación sobre lo que corresponde a fraudes o indicios de fraude, así como por incumplimientos de disposiciones legales y reglamentarias de una entidad auditada. Bien, asimismo vamos a revisar lo que corresponde en este caso a otras dos normas internacionales de auditoría, como son la 265 y la 315. Aquí, como podemos observar, básicamente la primera nos habla acerca de la comunicación de las deficiencias significativas en el control interno a los responsables del gobierno y significativas o no a la dirección de la entidad. Por el otro lado, la 315 básicamente es referente a la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Evidentemente, se requiere obtener información para identificar y valorar riesgos de incorrección material
derivado de error y fraude que pudieran tener los estados financieros en su conjunto. Lo anterior, partiendo del conocimiento de la entidad, incluidos sus componentes de control interno, tales como lo que corresponde en este caso al entorno de control, a la evaluación de riesgos, a las actividades de control, información y comunicación, y lo que corresponde al seguimiento y supervisión, que estas son básicamente la esencia de lo que corresponde al modelo COSO que en su momento revisaremos más puntualmente. Ahora bien, la NIA 250, que nos habla acerca de la consideración de las disposiciones legales y reglamentarias, cuenta básicamente con los siguientes objetivos y requerimientos. Por un lado, obtener evidencia suficiente y adecuada del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias con efecto directo a los estados financieros. Mientras que, en un segundo momento, aplicar procedimientos para identificar otras disposiciones legales y reglamentarias que deban cumplirse, pero sin efecto directo sobre los estados financieros de la entidad. También responder adecuadamente al incumplimiento o indicios de incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias identificadas en la auditoría. Mientras que en cuanto a los requerimientos, pudiéramos considerar básicamente lo que corresponde en este caso a la consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, los procedimientos de auditoría cuando se identifican que existen indicios de incumplimiento, la comunicación de incumplimientos identificados o existencia de indicios de un posible incumplimiento, así como la documentación respectiva. Bien, en cuanto a la definición de incumplimiento, la norma internacional de auditoría 250 nos habla básicamente que corresponde a actos u omisiones, intencionados o no, que son contrarios evidentemente a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y que son cometidos ya sea por la entidad, los responsables del gobierno de la entidad, la dirección o cualquier otra persona que trabaje para la entidad o que esté bajo su dirección. El incumplimiento no incluye conductas personales inapropiadas no relacionadas con las actividades empresariales de la entidad. Ahora bien, en cuanto a la definición de control interno, la norma internacional de auditoría número 315 nos dice que es un proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables de gobierno de la entidad, la dirección y otro personal. Lo anterior con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la eficacia y eficiencia en las operaciones, a la fiabilidad de la información financiera, al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Bien, vamos a entrar a revisar lo que corresponde a la norma internacional de auditoría 240, básicamente sobre la que nos vamos a fundamentar en la sesión de hoy, y esta consiste en lo que corresponde en este caso a las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. Hay que tomar en cuenta que esta norma, la 240, desarrolla el modo de aplicar la NIA 315 y la 330 en relación con los riesgos de incorrección material derivada o debida a fraude. En el caso de la NIA 315, básicamente relata la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, mientras que la 330 hace referencia a las respuestas del auditor a los riesgos valorados. La definición de fraude, de acuerdo a la norma internacional de auditoría 240, nos dice que consiste en el acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve básicamente la utilización del engaño con el fin de obtener una ventaja injusta o ilegal. Hay que destacar básicamente en que consiste en un acto intencionado que conlleva la utilización del engaño para conseguir una ventaja injusta o ilegal. ¿Qué factores de riesgo de fraude pudiéramos encontrar? Hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude o que proporcionen una oportunidad para cometerlo. Básicamente, tres condiciones pueden estar presentes en forma general cuando existe el fraude: un elemento o incentivo de presión, la visualización de una oportunidad para cometer el fraude y la capacidad de racionalizar la acción fraudulenta. Esto básicamente deriva de lo que corresponde a la teoría clásica del triángulo del fraude que fue desarrollado por Crisi en 1961 y que está reconocida en el contexto global básicamente de los incentivos o presión presente, básicamente de lo que corresponde a uno de los tres factores que ya revisamos previamente y que corresponden en esencia a la oportunidad, al incentivo y la racionalización. Cuando estos factores están presentes, básicamente es cuando se puede producir lo que corresponde al fraude. Ahora bien, en cuanto a las características del fraude, de acuerdo a la NIA 240, podemos comentar que las incorrecciones en los estados financieros pueden deberse ya sea a fraude o error.
El factor que distingue principalmente el fraude del error es que la acción subyacente que da lugar a la incorrección de los estados financieros sea o no intencionada. Es decir, la esencia del fraude básicamente en este caso es el error intencionado, ¿correcto? Con la finalidad de obtener una ventaja injusta o ilegal. A los efectos de las NIA, porque obviamente lo que corresponde a la definición de fraude en un término jurídico es bastante amplio, pero en lo que concierne básicamente a la norma internacional de auditoría, en este caso al auditor le concierne particularmente el fraude que da lugar a incorrecciones materiales en los estados financieros, por lo que para el auditor son relevantes dos tipos de incorrecciones intencionadas. Uno, las incorrecciones debidas a información financiera fraudulenta y dos, las derivadas de una apropiación indebida de activos. Aunque el auditor puede tener indicios o, en casos excepcionales, identificar la existencia de fraude, no determina el auditor si se ha producido efectivamente un fraude desde un punto de vista legal. Asimismo, la información financiera fraudulenta puede lograrse mediante lo que es la manipulación, la falsificación o la alteración de los registros contables o de la documentación de soporte a partir de los cuales se preparan los estados financieros. Es importante tomar en cuenta que evidentemente esta información financiera fraudulenta puede lograrse mediante el falseamiento o la omisión intencionada de hechos, transacciones u otra información significativa en los estados financieros. Asimismo, la aplicación intencionadamente errónea de principios contables relativos a cantidades, a la clasificación, a la forma de presentación o a la revelación de la información. Podemos visualizar ahora lo que corresponde a una guía de aplicación de la norma internacional de auditoría 240, que básicamente consiste en 10 apartados que son resumen en los subsecuentes slides. Y podríamos comenzar con lo que es el escepticismo profesional, la discusión entre los miembros del equipo del encargo, procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material derivada de fraude, respuesta a los riesgos valorados de incorrección material derivada de fraude y la evaluación de la evidencia de auditoría. Asimismo, la imposibilidad del auditor para continuar con el encargo, manifestaciones escritas, comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad, y aquellas comunicaciones a las autoridades reguladoras y de supervisión. Vamos a revisar puntualmente cada uno de estos pasos. Básicamente, en cuanto al primero, escepticismo profesional, siendo el escepticismo la actitud de desconfianza o duda que se manifiesta ante la verdad o la eficacia de algo, es que se puede mencionar que debe mantenerse a través del cuestionamiento continuo sobre la información y la evidencia obtenidas durante la auditoría, tomando en cuenta la fiabilidad de estas y los controles ejercidos sobre su preparación y mantenimiento. Asimismo, cuando el auditor identifique condiciones que le lleven a pensar que un documento puede no ser auténtico o que los términos de un documento se han modificado y que ese hecho no le ha sido revelado, existen posibles procedimientos para investigarlo con mayor detalle, tal como la confirmación directa con terceros y la utilización de un experto para que se valore la autenticidad del documento. En cuanto al apartado de discusión entre los miembros del equipo del encargo, básicamente se hace referencia a que este tipo de interacción permite observar el grado de exposición de los grados financieros, perdón, de los estados financieros de la entidad a incorrecciones materiales, además de que le permite al auditor analizar si el equipo a cargo aplicará determinados procedimientos de la auditoría y determinar el modo en que se compartirán los resultados de los procedimientos de la auditoría entre los miembros del equipo a cargo. Asimismo, podemos visualizar básicamente el siguiente ciclo, en donde tenemos un intercambio de ideas, un cambio inusual o inexplicado en el comportamiento o en el estilo de vida de los miembros de la dirección, consideración de los procedimientos de auditoría, el mantener un estado mental adecuado durante toda la auditoría, la participación de la dirección en la supervisión de los empleados que tienen acceso al efectivo o a otros activos susceptibles, la denuncia de fraude de la que tenga conocimiento el auditor, la consideración de circunstancias indicativas de manipulación de estados financieros y los factores externos e internos conocidos que afecten a la entidad.
En cuanto al apartado número 3, procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas, la dirección asume la responsabilidad del control interno de la entidad y de la preparación de sus estados financieros. Es decir, dependiendo del tipo de entidad, será la frecuencia y formalidad de las valoraciones detalladas que ésta realice, las cuales se convierten en un indicativo sobre la importancia que le da la dirección al control interno de la entidad. Las indagaciones que realice el auditor pueden proporcionar información útil con respecto a los riesgos de incorrección material en los estados financieros de la entidad. Sin embargo, dichas indagaciones son inútiles frente a fraudes cometidos por la dirección, por lo que la indagación entre otras personas de la entidad puede dar a dichas personas la oportunidad de transmitir al auditor información que de otro modo no sería transmitida. Ejemplos de otras personas de la entidad pudiéramos encontrar al personal operativo que no participe directamente en el proceso de información financiera, a aquellos empleados con distintos niveles de autoridad, a los asesores jurídicos internos, a los empleados que participen en la generación, procesamiento o registro de transacciones complejas o inusuales. Los responsables del gobierno de la entidad supervisan los sistemas de la entidad destinados al seguimiento de riesgos, el control financiero y el cumplimiento de la normativa legal. Toda la información recabada por la auditoría expone el grado de vulnerabilidad de la entidad frente a un fraude de la dirección, la adecuación de los controles internos al riesgo de fraude y de la competencia e integridad de la dirección. La discusión entre los miembros del equipo puede proporcionar información útil para la identificación de riesgos de incorrección material derivada de fraude. El hecho de que el fraude generalmente se oculte puede hacer evidentemente muy difícil su detección, por lo que el auditor puede identificar factores de riesgo de fraude, lo cual, sin embargo, la determinación de si existen o no dichos factores de riesgo exige la aplicación del juicio profesional del auditor. ¿Qué factores de riesgo de fraude pudiéramos encontrar? La existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer el fraude, la percepción de una oportunidad para cometer el fraude y la capacidad de racionalizar la acción fraudulenta. Básicamente lo que corresponde al triángulo del fraude de Crisi, es decir, la presión o incentivo, la oportunidad y la racionalización. En cuanto al apartado número 4, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material derivada de fraude, nos dice que las incorrecciones materiales están relacionadas con el reconocimiento de ingresos que suelen tener su origen en una sobrevaloración o infravaloración de los mismos. Los riesgos de fraude en el reconocimiento de ingresos pueden ser mayores en unas entidades que en otras. Es decir, puede haber un mayor riesgo de fraude en aquellas entidades que manejan flujo de dinero en efectivo. El conocimiento de los correspondientes controles de la entidad nos recuerda que es importante que el auditor obtenga conocimiento de los controles que la dirección ha diseñado, implementado y mantenido para prevenir y detectar el fraude. En cuanto al apartado número 5, que nos habla acerca de la respuesta a los riesgos valorados de incorrección material derivada de fraude, nos indica que las respuestas de carácter global para accionar frente a los riesgos valorados de incorrección material derivada de fraude están sujetas a un escepticismo profesional acentuado en el que se debe de reflejar una mayor sensibilidad al seleccionar la naturaleza y extensión de la documentación a examinar y un mayor reconocimiento de la necesidad de corroborar las explicaciones o las manifestaciones de la dirección sobre cuestiones consideradas materiales. Las respuestas de carácter global consisten básicamente en realizar procedimientos de auditoría sobre determinados saldos contables y afirmaciones en relación con los cuales no se harían pruebas. El ajuste de los tiempos y espacios de la realización de los procedimientos de auditoría, la utilización de métodos de muestreo diferentes, la aplicación de procedimientos de auditoría en diversas ubicaciones o en una determinada ubicación sin previo aviso, una forma de hacer frente a los riesgos identificados de incorrección material derivada de fraude
es la asignación adicional de otras personas con cualificación y conocimientos especializados o con mayor experiencia. El alcance de la supervisión que realice el auditor reflejará la valoración por parte de éste sobre el riesgo de incorrección material derivada de fraude. La imprevisibilidad se convierte en una herramienta fundamental en la realización y en la extensión de los procedimientos de auditoría que van a aplicarse dentro de la entidad. Esto debido a que los encargados pueden estar más capacitados para ocultar la información financiera fraudulenta. Las respuestas del auditor frente a los riesgos valorados de incorrección material derivada de fraude en las afirmaciones pueden incluir el campo de la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría. Básicamente podemos hablar de inspección física de activos, ventas, reconocimiento de ingresos y egresos, contratos y sus vencimientos, aumento de tamaño de muestra de la auditoría, aplicación de procedimientos analíticos detallados, pruebas más exhaustivas de transacciones electrónicas y archivos contables. La manipulación del registro indebido o no autorizado de asientos en el libro diario representa una incorrección material en los estados financieros derivada de fraude. Esto puede darse cambiando los importes que se traspasan automáticamente al libro mayor o al sistema de información financiera. Frente a eso se pueden implementar procesos y controles automatizados para reducir el riesgo de error involuntario. Sin embargo, no se puede evitar el riesgo de que las personas puedan eludir indebidamente dichos procesos automatizados. Bien, por el apartado número 6, que consiste en la evaluación de la evidencia de la auditoría, se puede comentar que la NIA 330 requiere que el auditor evalúe si las valoraciones del riesgo de incorrección material en las afirmaciones siguen siendo adecuadas. Esto con base en los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia de auditoría obtenida, la determinación de las tendencias y relaciones concretas que puedan indicar la existencia de un riesgo de incorrección material derivada de fraude requiere la aplicación del juicio profesional. Esta evaluación es principalmente una cuestión cualitativa que se basa en el juicio del auditor. Las implicaciones del fraude identificado dependen evidentemente de las circunstancias. En cuanto al punto 7, imposibilidad del auditor para continuar con el encargo, se puede comentar situaciones excepcionales que pueden surgir y cuestionar la capacidad del auditor para seguir realizando la auditoría. Y podemos comentar, la entidad no adopta las medidas adecuadas con respecto al fraude que el auditor considera necesarias en dichas circunstancias. La consideración por parte del auditor indica la existencia de un riesgo significativo de fraude que resulte material y generalizado. El auditor tiene reservas significativas acerca de la competencia de o la integridad de la dirección o de los responsables del gobierno de la entidad. El auditor tiene responsabilidades profesionales y legales en dichas circunstancias, y estas responsabilidades, evidentemente, varían según el país, y puede estar autorizado u obligado a efectuar una declaración o a informar a la persona o personas que realizaron su nombramiento o, en algunos casos, a las autoridades reguladoras correspondientes. En muchos casos, en el sector público, el auditor puede no tener la opción de renunciar al encargo. En cuanto al punto 8, manifestaciones escritas, y derivado de la naturaleza del fraude y sus dificultades, es necesario que el auditor obtenga manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad. En dichas manifestaciones se debe confirmar que se ha revelado los resultados de la valoración realizada por la dirección del riesgo de que que los materiales y estados financieros puedan contener una incorrección material derivada de fraude, así como el conocimiento de cualquier fraude, indicios de fraude o denuncia de fraude que afecte a la entidad. En cuanto al apartado número 9,
comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad, nos habla acerca de que si el auditor obtiene evidencia de que existe o puede existir fraude, es fundamental que dicha evidencia se ponga en conocimiento del nivel adecuado de la dirección a la brevedad posible, ya sea de forma verbal o por escrito. La comunicación se facilita si el auditor y los responsables del gobierno de la entidad llegan a un acuerdo común sobre la naturaleza y el alcance de las comunicaciones del auditor en una fase temprana de la auditoría. Por último, el punto 10, comunicaciones a autoridades reguladoras y de supervisión, se dice que el deber del auditor de preservar la confidencialidad de la información del cliente puede impedir que se informe sobre el fraude a un tercero ajeno a la entidad cliente. El auditor puede considerar apropiado obtener asesoramiento jurídico para determinar la forma de proceder adecuada según las circunstancias. Cabe destacar que las responsabilidades legales del auditor pueden variar de un país a otro y en determinadas circunstancias el deber de confidencialidad puede quedar invalidado por la normativa legal o los tribunales de justicia. Y con este punto, básicamente, concluíamos la presentación teórica acerca de lo que tiene que ver la norma, específicamente la 240, sobre lo correspondiente, en este caso, a el tema de fraude como tal, en el sentido, obviamente, de responsabilidad y de área para lo que son las normas internacionales de auditoría. Vamos a comenzar a revisar lo que corresponde al ejercicio relativo a este aspecto. Hay que tomar en cuenta que estamos todavía revisando y va a ser un continuum, porque cuando se habla de gobierno corporativo, los elementos que componen el mismo no pueden evidentemente independizarse, sino que tienen que revisarse, analizarse de manera articulada y conjunta. Por lo tanto, el tema de lo que corresponde a los tipos de sociedades, el tema obviamente de principios y mejores prácticas, tanto de gobierno corporativo, de lo que es la OCDE, como del Consejo Coordinador Empresarial, así como ahora algunas normas internacionales de auditoría, va a seguirse revisando en los ejercicios subsecuentes a efecto de, obviamente, de identificar cómo se va articulando dichas normativas, principios y mejores prácticas. Bien, vamos a tomar en cuenta que se los voy a subir durante el transcurso de la tarde, lo que corresponde en este caso al ejercicio número 11, que es relacionado a el tema de tipos de sociedades, con lo que corresponde a la norma internacional de auditoría 240, así como lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y vamos a comenzar a revisar dicho ejercicio que ya van a poder encontrar en Classroom al respecto. Básicamente, este ejercicio 11 va a hablar acerca de una sociedad en responsabilidad limitada. El problema consiste básicamente en un distribuidor de productos electrónicos denominado SK Products SDRL, que surge en 2019 y busca identificar con claridad el panorama actual que presenta su empresa con base en el objetivo estratégico planteado a 10 años de obtener utilidades por 250 millones de dólares, obviamente a 2029, y que a 2022 cuenta con el siguiente estado de resultados. Básicamente lo que corresponde obviamente a ventas netas, costo de ventas, que dan una utilidad de 236 millones de dólares. Y tenemos también gastos de operación como sueldos, gastos varios, algunos gastos por depreciación tanto de edificio como de equipo, que en conjunto nos generan básicamente 24.79 millones de dólares. Y también analizamos lo que corresponde al resultado integral de financiamiento, ingresos financieros y gastos financieros, que importan un total de 4.219.153.80, lo cual nos daría hasta este punto una utilidad antes de otros ingresos de 207 millones y poco más de dólares. Asimismo, se van a tener otros productos por venta de equipo por 850,000 pesos, una tasa al 35% de impuestos, que nos daría básicamente una utilidad de impuestos, perdón, una utilidad antes de impuestos de 208.150.683.96 dólares y una utilidad neta de 135.297.944.57. Este básicamente consiste en lo que corresponde al estado de resultados directo que está presentando esta compañía del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Y hay que tomar en cuenta que la meta es alcanzar en ese plazo de los 10 años de 2019 a 2029 un importe total de utilidades por 250 millones de dólares.
Ahora bien, esta empresa cuenta con presencia en 5 países y 3 continentes, por lo que requiere tener claridad del posicionamiento que tiene en cada una de dichas ubicaciones, así como el perfil de sus principales clientes, motivo por el cual básicamente lo contrata a usted a efecto de que pueda generar un reporte ejecutivo y dinámico que le permita a la alta dirección tomar decisiones de manera adecuada. Para ello le proporciona la siguiente base de datos que obviamente en el anexo va a encontrarse básicamente en forma detallada y amplia. Y dicha información contempla los últimos 4 años de 2019 a 2022. Y tenemos campos como transacción, la fecha de la transacción, el año, el identificador del cliente, género, país, tipo de cliente, el identificador del producto, el costo y el precio. Hay que tomar en cuenta que en estos casos básicamente se plantea que con base en esta información y a través del dashboard que se va a comentar en el punto básicamente 4 o D, determinar lo siguiente. En primer lugar, sí se puede tener certeza sobre la información presentada en el estado de resultados de 2022. Hay que tomar en cuenta que en este caso, y como estamos revisando la norma internacional de auditoría 240, puede existir evidentemente incorrección material en los estados financieros que pueda derivar ya sea de un error o de lo que corresponde en este caso a un fraude como tal, siendo este último básicamente esencia de un acto intencional. Ahora bien, en este caso existe para el inciso B evidencia de riesgo de incorrección material que pueda ser considerado derivado de información financiera fraudulenta. Si la pregunta en el inciso C es positiva, indicar el fundamento aplicable, evidentemente de acuerdo con la norma internacional de auditoría 240. Como inciso D, hay que elaborar un dashboard que de hecho nos va a permitir, una vez generado, tener básicamente la referencia directa de la respuesta para los primeros 3 incisos y subsecuentes. En este caso, ese dashboard básicamente va a ser similar al incluido en la figura 1, que le permita a la empresa obtener de manera directa lo siguiente. Básicamente vamos a observar ese dashboard y podemos visualizar cierta información al respecto. Vamos a tener algunos indicadores, algunos concentradores de datos, algunos gráficas que nos van a permitir obtener de forma directa lo que corresponde obviamente a nuestra información. Y para ello vamos a utilizar segmentadores de datos a efecto de que se actualice dicha información. Bien, con base en ello, básicamente tendríamos que tener en cuenta las transacciones realizadas por país, las ventas por país y posicionamiento de estos, lo que corresponde a las utilidades mensuales, las ventas por país y tipo de cliente, utilidades por tipo de cliente, el cumplimiento de la meta y todo lo anterior debe ser actualizable, es decir, dinámico por año, país, tipo de cliente, género y año. Bien, en el inciso E se debe tomar en cuenta cuáles son las diferencias básicas de la sociedad en cuanto a una de tipo responsabilidad limitada y con respecto al resto de las sociedades indicadas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y por último, en el inciso F se debe tomar en cuenta qué principios y o mejores prácticas del Consejo Coordinador Empresarial y o de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico están vinculadas en consonancia con la NIA 240 y 250 para el caso presente. Bien, tal como pueden observar, básicamente los incisos, en primer lugar, van a depender de elaborar el dashboard para poder identificar lo que corresponde, obviamente, a los datos cuantitativos y con ello, obviamente, generar lo que corresponde a nuestros reportes a efecto de identificar, primero, si existe algún tipo de incorrección material que pueda ser considerada derivada de información financiera fraudulenta. Vamos ahora a abrir el Excel, que también va a estar en este caso, ya cargado en Classroom en cuanto puedan estar observando este video. Y básicamente podemos observar que este archivo cuenta con 3 pestañas, una de las cuales tiene información que corresponde, en este caso, a información de los datos, que es el detalle. Podemos observar, son 61.265 registros y tiene nuevamente algunos campos que nos van a permitir obtener la información deseada. También cuenta con un estado de resultados que básicamente es el que observamos obviamente en el caso general y que nos da una utilidad neta de 135 millones de dólares, poco más.
que básicamente nos hace referencia a que en un solo año de los 10 se está generando lo que corresponde a poco menos de la mitad de nuestra meta a 10 años, que es de 250 millones de dólares. Bien, tenemos también una hoja de variación y esta hoja de variación básicamente consiste en la revisión de lo que corresponde a los productos y al hecho, evidentemente, de que existe un costo y un precio que es básicamente el real, dado que la hoja datos posee una diferencia con dichos importes, motivo por el cual, evidentemente, se tiene que generar esa adecuación a efecto de identificar cuál es el valor real del estado de resultados y evidentemente generar algún tipo de observación o hallazgo que permita evidentemente tomar en cuenta algún tipo de acción preventiva derivada de la auditoría. Bien, vamos a comenzar a revisar. Hay que tomar en cuenta que lo primero que nos dice el ejercicio es que se genere un dashboard y para ello necesitamos evidentemente generar algunas gráficas, algunos segmentadores de datos y algunos botones y información para que se permita visualizar los indicadores de información financiera. Y para ello, en primer lugar, vamos a tener que ir generando lo que corresponde a ciertas tablas dinámicas a efecto, obviamente, de integrar la información de una forma precisa y confiable. En primer lugar, vamos a convertir lo que corresponde obviamente a nuestra información que tenemos aquí en una tabla de datos. Si bien, así como rango se puede utilizar para poder generar lo que corresponde en este caso a las tablas dinámicas, también es útil cuando utilizamos tablas, dado que se pueden generar una referencia a un objeto, en este caso la tabla directamente, y hacer referencia a dicha información, a dicho conjunto de datos, tomando en cuenta exclusivamente el nombre. Esa básicamente sería la diferencia. Entonces vamos a tomar en cuenta esta tabla, que básicamente consiste ya sea en seleccionarla por completo o en tener alguna de sus celdas seleccionadas y nos vamos básicamente a la pestaña Insertar y lo que vamos a hacer aquí es clicar en la tercera opción de izquierda a derecha que se denomina tabla. En cuanto la cliquemos nos va a pedir o nos va a solicitar confirmar si los datos de la tabla son básicamente los que están seleccionando. Tal como pueden ver, básicamente está seleccionado todo el conjunto de datos y únicamente tomen en cuenta que esté activa la opción de que la tabla cuenta con encabezados, dado que se está seleccionando esta primera fila y va a ser de mucha utilidad, obviamente, tener dicha información. Bien, ahora lo que vamos a hacer básicamente va a ser aceptar esta opción. Obviamente aquí nada más por tema de forma voy a cambiar lo que corresponde al color de la letra y ya tendríamos nuestra tabla. Ahora, no tendría mucho sentido, evidentemente, si nuestra tabla no tiene básicamente lo que corresponde en este caso a un nombre en específico. Cuando cambio a la pestaña de diseño de tabla, puedo observar algunas opciones, entre ellas el nombre de dicha tabla, que está básicamente en la esquina superior izquierda. Aquí sí se pueden dar cuenta, básicamente, está colocándole un valor por default, que es la tabla número 1, dado que es la primera tabla que se está activando en nuestro archivo. Aquí se lo vamos a cambiar. Ese nombre nos va a permitir en cualquier hoja dentro del archivo de Excel hacer referencia al objeto con toda la información que contenga dicho objeto, a efecto evidentemente de evitar tener que regresar y de poder generar algún tipo de referencias y evidentemente formulados de una forma más rápida. Le vamos a cambiar el nombre colocándonos en el nombre de la tabla, seleccionando completamente o borrando la información previa y le vamos a colocar el nombre de data. Le damos un enter y si se dan cuenta ya cuando nos posicionamos en cualquier otra celda, básicamente se coloca lo que es el nombre de dicha tabla. Esta tabla se denomina data y cuando hagamos referencia a dicho nombre en cualquier parte del libro, va a hacer referencia a todo el conjunto de datos que deriva de la misma. Bajo ese supuesto, vamos a agregar una hoja adicional para insertar nuestras tablas dinámicas. Le vamos a cambiar el nombre a dinámica y a partir de aquí vamos a poder empezar a generar lo que corresponde a nuestras tablas dinámicas. No va a ser necesario ir a seleccionar, a diferencia de los ejercicios pasados, lo que corresponde al rango de datos, dado que ya tenemos un nombre, un identificador para dicho conjunto de datos y se denomina tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer básicamente en esta hoja denominada dinámica? Nos posicionamos quizás a partir de la tercera fila, puede ser a partir de la primera columna, para poder insertar nuestra tabla dinámica. Nos vamos a la pestaña Insertar, nos vamos a tabla dinámica y aquí en esta primera opción de este cuadro de diálogo
donde dice tabla o rango, en lugar del rango que normalmente habíamos seleccionado, escribimos directamente lo que corresponde a data, que es el nombre que habíamos agregado al conjunto de datos previamente. Cuando nos desplazamos básicamente en este sentido, le vamos a decir que sí, que la ubicación va a estar básicamente en la hoja de cálculo existente y donde obviamente está lo que corresponde obviamente a la ubicación previamente asignada. Vamos a darle a aceptar y nos va, si ustedes se dan cuenta, a vincular directamente, tal como podemos ver del lado derecho en los campos de tabla dinámica, lo que corresponde a los nombres de los campos que corresponden evidentemente a la tabla que habíamos generado. No va a ser necesario, tal como pudieron ver, generar una selección al rango de datos, dado que lo único que bastó fue hacer referencia al nombre de dicho conjunto de datos. Esa básicamente sería una de las ventajas y facilidades que obviamente otorga el hecho de convertir un rango de datos a una tabla. Al momento de colocársele un nombre, permite identificar en cualquier área de lo que corresponde a nuestro archivo. Bien, una vez hecho eso, lo que vamos a tomar en cuenta es que nos pide generar un reporte que se actualice, que tenga información o que nos presente información actualizable mediante segmentadores de datos de país, de mes, de cliente, de lo que corresponde en este caso a productos y alguna otra información. Y vamos a empezar con lo que corresponde obviamente a los países. Vamos a colocarle aquí quizás el dato de qué va a ser el reporte por país para hacer obviamente aquí la referencia y que pueda ser más fácilmente identificar. Voy a agregar más celdas para que sea más fácilmente identificable. Nos posicionamos dentro de la tabla dinámica y vamos a empezar a asignar los valores. Aquí, como va a ser un reporte por país, vamos a seleccionar lo que corresponde al país como tal. Y podemos observar, evidentemente, el dato de los países correspondientes. Enseguida, las transacciones, que podemos en este caso seleccionar el valor del campo, perdón, transacción, lo jalamos hacia valores y vamos a tener la cuenta de transacciones, que deberían de ser 61.265. Quizás aquí nada más colocarle obviamente el dato de que va a ser formato de número con una separación de comas y quitarle ahí las decimales. Y ya tenemos las transacciones. Algo que debemos de tomar en cuenta antes de continuar es que de la información original, que son los de datos, tenemos información de costo, precio y obviamente una utilidad, que de hecho ya venía obviamente agregada a esta información en los datos originales que les proporciono. Sin embargo, estos datos básicamente tienen una diferencia, una variación con lo que corresponde obviamente a la detección de los valores reales que están indicados en la hoja de variación. Y aquí podemos ver lo que corresponde al campo de producto, a un identificador del producto, al costo y al precio. Básicamente también en dólares esta información y quizás aquí la información evidentemente por un error pudiera estar expresado en lo que corresponde a pesos, ¿correcto? Y evidentemente tipificados como dólares. Si nosotros, por ejemplo, en la tabla dinámica integráramos lo que corresponde, en este caso, a esa utilidad, que básicamente es de 236 millones, eh, estaríamos asumiendo evidentemente que ya está hablando de la cantidad que está expresada en el estado de resultados, que efectivamente es la que corresponde, 236.314.087.76, y que de hecho concuerda, aquí quizás nada más ponerlo en formato moneda, y sí, efectivamente, 236.314.087.76 pesos y es coincidente esa información. Sin embargo, el estado de resultados menciona que es en dólares como tal, y si bien es coincidente, en lo que corresponde obviamente al costo y precio, está marcado en unidades algo diferentes. Entonces, vamos a colocar estos tres campos dentro de lo que corresponde obviamente a nuestra hoja de data para que la podamos integrar y verificar si hay alguna diferencia, algún tipo de incorrección material derivada, puede ser o del error o del fraude. Si fuera del error, significaría que los datos se consideraron como dólares siendo pesos en realidad, y si fuera fraude, evidentemente tendría otro canal a seguir. Lo más probable puede ser cualquiera de los dos y la intencionalidad va a ser básicamente la que genere la diferencia entre el error y el fraude. Bien, vamos a cargar esos datos y para cargarlos
vamos a tomar en consideración, obviamente, lo que corresponde en este caso a los nombres que van a ser y de producto, costo y precio. Vamos a copiar esos valores que son para nuestros encabezados, nos vamos a la hoja de datos y hay que tomar en cuenta que en tanto cuanto nosotros agreguemos columnas directamente a un lado de lo que corresponde a nuestra tabla, van a agregarse directamente a la tabla sin necesidad de que hagamos algo adicional. Le damos aquí un control V y si ustedes pueden darse cuenta, el formato se recorrió en automático, perdón. Y eso significa obviamente que ya se agregaron obviamente a la tabla nuestros identificadores como tal. Y vamos a tener aquí un identificador de producto 2, un costo 2 y un precio 3. Vamos a modificar estos datos a efecto de que queden un poco más adecuados. Entonces vamos a tener aquí la clave de producto. Vamos a tomar en cuenta aquí la mención de costo USD y vamos a considerar aquí el precio USD. Bien, ya que tenemos estos valores, hay que agregar a nuestras columnas lo que corresponde a la información de la cual se deriva evidentemente esta variación, que bien, repito, puede deberse a un error no intencional o quizás a algún otro aspecto que puede ser tipificado inclusive como información financiera fraudulenta. Bien, nos regresamos a datos y vamos a agregar esa información. Tomando en cuenta que tenemos básicamente como llave lo que corresponde al identificador del producto y que este también se encuentra en la hoja de variación en lo que es obviamente el identificador de producto, va a ser el mismo campo que nos permite generar una llave para poder obtener los datos de una a otra hoja. Y para ello vamos a utilizar la fórmula de buscar V. Aquí aperturamos paréntesis y vamos a buscar lo que corresponde en este caso a la información de la celda H2 que contiene obviamente el identificador de producto. Dado que vamos a copiar esta fórmula hacia la izquierda, le vamos a colocar referencia absoluta exclusivamente para la columna, es decir, únicamente para lo que corresponde a la H le vamos a colocar ese valor con la función F4 y con la tecla de función obviamente si está en la laptop. Si es en su equipo personal de escritorio, no hay mayor necesidad más que F4. Bien, le colocan eso justo antes de la H, el 2 no debe llevar referencia absoluta y vamos a continuar, básicamente separador de parámetros, nos vamos a la hoja de variación, seleccionamos la matriz de los datos que vamos en este caso a buscar la información, tomando en cuenta que la primera columna donde deba buscarse es en el identificador de producto y abarcando obviamente los cuatro campos de información. Una vez que se seleccione, le ponemos o le colocamos referencia absoluta con función F4 para poder generar referencia a las columnas A y D, separador de parámetro. Y en primer lugar, si recuerdan, los tres campos que pusimos eran clave del producto, el costo y el precio en USD. Eso significaría que para la primera columna la información correspondería a la de la clave del producto que está básicamente en la columna número 2, por lo cual le colocamos do, separador de parámetros y cero. Cero básicamente nos va a devolver que sea una coincidencia exacta. Le damos un enter y si se dan cuenta, a diferencia de lo que corresponde a los rangos de datos, en donde tendríamos que haber jalado la información para correr la fórmula, únicamente basta con agregar dicha información en lo que corresponde a uno de los campos y ésta se actualiza en automático en lo subsecuente. Podemos jalar esta fórmula también hacia la izquierda y se va a replicar esa información, dado que tiene básicamente el retorno de la misma columna, que es básicamente la de 2. ¿Sí? Tomando en cuenta que la información que necesitamos, en este caso yo le voy a dar control Z porque me salí y se corrió, es columna para el costo, la número 3 y columna para el precio número 4. Hacemos esa modificación en la fórmula, para este caso va a ser la columna número 3. Le damos un enter y se va a desplegar la información respectiva. Igual para lo que corresponde al precio, básicamente regresamos lo que corresponde en este caso ahora el 2 por el 4. Le damos un enter y también nos va a devolver lo que corresponde al precio en USD. Y si se dan cuenta, básicamente pudiera ser coincidente la información. Estamos básicamente visualizando que si nosotros, por ejemplo, dividiéramos el costo que está en el I2 entre lo que corresponde a la M2, básicamente es una referencia ahí quizás son 27,55, lo cual significa
que no necesariamente es una diferencia exclusivamente por un tema de importe, ¿correcto? Pero al menos nos da mayor certeza de que estos precios son más bien los adecuados. Vamos con esa información, obviamente a guardar nuestro archivo y vamos a continuar obviamente con lo que corresponde a nuestra hoja de datos en la hoja de dinámica. Aquí vamos a colocar, antes de otra cuestión, clic derecho, le damos en actualizar, obviamente para que se refresque nuestra tabla dinámica y ya debería poderse ver en campos de tabla dinámica en la esquina derecha lo que corresponde a los nuevos campos que acabamos de incluir, clave de producto, costo y precio en dólares. Y con esta información vamos a proceder a agregar también dicha valores. Le damos nada más activar para el costo en dólares y para el precio en dólares. Y si se pueden dar cuenta, básicamente ya se agregó. Podemos solamente copiar el formato para que se convierta en moneda para lo que corresponde obviamente a nuestras columnas recién agregadas. Y con esta información obviamente podemos ver que la diferencia es sustancial. No hablamos de 236 millones de dólares, hablamos básicamente de 11 millones en precio y de, en este caso, un costo de ventas de 5 millones, lo cual evidentemente es muy diferente a la información que se está presentando. Bien, esta sería básicamente la información que estaría dada por país. Ahora, para poder generar lo que corresponde ahora al supuesto de lo que es la gráfica actualizable para país, vamos a necesitar tomar en cuenta el hecho de generar justo al lado de nuestra tabla dinámica información obviamente que dependa de esta tabla, pero que no sea la tabla misma, dado que, como habíamos comentado, las tablas dinámicas solamente generan importación de datos y eso jala más memoria, vamos a vincularlas hacia un costado con algunas celdas adicionales para poderles dar el formato adecuado y que nuestra gráfica no se genere como una gráfica dinámica. Bien, antes de avanzar, tomando en cuenta que nosotros ahora estamos trabajando con el nombre de objetos, tal y como pudieron ver en la hoja de datos, en donde este rango de datos se convierte en una tabla, vamos a hacer lo mismo con la dinámica. Las tablas dinámicas también pueden tener un nombre y va a ser mucho más sencillo y de hecho básicamente necesario para poder utilizar los segmentadores de datos que se comenta obviamente en el ejercicio. Esto a efecto de hacer el llamado de estos objetos y que se pueda actualizar la información en cascada. Eso significa, para efectos prácticos, que hay que nombrar nuestras tablas dinámicas con un nombre que nosotros identifiquemos para poder hacer el llamado dentro de los segmentadores de datos que vamos a utilizar a posteriori. Y para ello, si bien Excel les agrega un nombre, este nombre regularmente por default va a ser dinámica o data dinámica o tabla dinámica 1, 2, 3 y 4, lo cual nosotros no podemos identificar fácilmente. Bien, estando seleccionada nuestra tabla dinámica, lo único que vamos a hacer es pasarnos a la pestaña de nuestros analizar tabla dinámica y aquí vamos a poder encontrar en la primera opción de la izquierda en la parte superior lo que corresponde a tabla dinámica y cuando le damos ahí en la flecha se despliega básicamente el nombre de la tabla dinámica y tal como ustedes pueden ver, en este caso, dado que es la primera de este archivo, se denomina tabla dinámica 1, lo cual va a ser quizás un poco difícil de identificar cuando estemos escribiendo en los segmentadores de datos el nombre correspondiente y necesitamos cambiar el nombre a alguno que nos permita tener una información directa y que sea fácilmente recordable. Le vamos a colocar aquí entonces, cambiándole el nombre de la tabla dinámica, lo borramos, le vamos a escribir D por dinámica y lo vamos a denominar como de país, sin acento. Literalmente como de país, le damos un enter y obviamente si ustedes se posicionan, esa tabla ya se llama de país. Entonces, cuando hagamos referencia a de país en cualquier apartado de nuestro archivo, va a ir directamente a buscar la tabla dinámica que se denomine de país y obviamente la información que contiene al respecto. Ahora, vamos a comenzar a generar nuestra gráfica respectiva. Para ello, vamos a colocar aquí el dato de país como encabezado básicamente. Aquí vamos a escribir TRX por transacciones. Vamos a colocar costo. Vamos a colocar en este caso nuestras ventas. Y vamos a colocar obviamente lo que corresponde a nuestra utilidad, que obviamente sería la utilidad bruta. Vamos a ponerle utilidad, utilidades. Bien. Vamos ahora a considerar lo que corresponde obviamente a el primer valor. Aquí nada más voy a cambiar quizás el formato.
para que sea un poco más visible. Bien, país, lo único que hacemos va a ser igual y vamos a poder seleccionar cuando nosotros, les había comentado que cuando seleccionamos una celda dentro de la tabla dinámica que sea de valores, se visualiza toda esta información, obviamente se carga la importación de datos. Por eso normalmente lo que hacemos es básicamente hacer referencia directa a la celda en cuanto a su ubicación. E4 nos va a devolver la misma información, pero no el importador como tal, ¿correcto? Ahora, esto únicamente pasa cuando nosotros lo que hacemos es hacer referencia a una celda, columna o fila que tenga información dentro de la tabla dinámica, pero respectiva a valores. Es decir, si nosotros nos posicionamos aquí en la tabla dinámica, eso va a ser válido siempre y cuando hagamos referencia a cualquiera de los campos que estén en valores, es decir, aquí en este apartado de valores, ¿sí? Pero cuando hacemos referencia a una celda que esté, por ejemplo, en filas, no va a pasar eso. Entonces, si nosotros le damos igual a y jalamos la referencia, si ustedes pueden observar cómo cambia básicamente cuando pasamos de precio, costo, utilidad y cuenta, todo es importación de datos. Evidentemente, en este sentido, no queremos eso. Sin embargo, cuando pasamos a las etiquetas de fila, nos regresa en lugar de una importación de datos lo que corresponde directamente a la referencia de dicha celda. Entonces, eso nada más es válido cuando tenemos solamente la información fuera de lo que corresponde a nuestros valores. Le damos un enter, aquí no va a haber problema, dado que nos está colocando la referencia directa y eso está bien. Entonces, eso de país lo podemos correr hacia abajo, nos va a devolver Australia, Brasil, Estados Unidos, México y Rusia. Y podemos considerar esa información adecuada. Dado que aquí nos está colocando la referencia directa, podemos entonces jalar nuestras fórmulas, en este caso, también de esa forma. Sin embargo, obviamente aquí tenemos transacciones, esa no va a haber problema, hacia la derecha, y nos va a empezar a desplegar esta información. ¿Sí? Y si se dan cuenta, aquí también hay una referencia directa, que salvo en el caso de transacciones, necesitamos actualizar en el resto. En utilidades, de hecho, obviamente no la vamos a poder conseguir por referencia a celda, sino por una diferencia entre las ventas con el costo. Ahora, en el caso de costo, no vamos a poder generar eso, dado que obviamente lo que queremos es lo que es de nuestra celda de. Y las ventas, vamos a jalarlo contra el de precio. Aquí podemos jalar hacia abajo y obviamente estas transacciones serían de tipo numérica. Vamos a cambiar y quitamos decimales. Podemos sacar los totales y obviamente nos debería dar 11 millones y 5 millones de nuestros costos y precios en USD. Ahora, nuestras utilidades serían básicamente iguales a estas ventas menos el costo. Y la suma de esto nos daría básicamente la cifra de 6.551.163.28 dólares como tal. ¿Correcto? Básicamente esta cifra sería la que es real y no los 236 millones. Esto obviamente a utilidad bruta, lo cual significa que está infladísimo el estado de resultados, ya sea por un error inintencionado o por alguna cuestión adicional. Pero en cualquier caso, solamente eso sería pues grave dado que la información no es la adecuada y para términos estratégicos eso sería básicamente algo inadecuado. Ahora, ya tenemos esta información. Esto nos va a servir obviamente para tomar en cuenta lo que corresponde obviamente a nuestra gráfica como tal, nuestra gráfica por país. En ese sentido, vamos a tomar en cuenta mm, mm, en esta dinámica la generación de dichos importes. Vamos a generar entonces nuestra gráfica y vamos a seleccionar país y utilidades, ¿correcto? Seleccionamos básicamente estas dos columnas. Si alguien no sabe cómo hacerlo, nada más eh, seleccione primero país con los países, luego, en este caso, teclea control y le da el clic y arrastra para seleccionar de forma aislada, obviamente, lo que corresponde al campo de utilidades. Una vez hecho eso,
vamos a insertar una gráfica que sea básicamente con el dato de la geografía. Entonces nos vamos a insertar, nos vamos a los gráficos, vemos que tenemos aquí una opción de mapas. Podemos en este caso seleccionar nuestro gráfico correspondiente y si se dan cuenta, pues ya se está visualizando aquí le tengo que dar a aceptar, en lo que corresponde a nuestra gráfica de países, pero considerando obviamente lo que corresponde obviamente a una gráfica incluyendo el mapa mundi como tal. Vamos en este caso a cambiarle el nombre y le vamos a colocar utilidades por país. Una vez hecho eso, ya tenemos básicamente la referencia. Y si se dan cuenta, aquí podemos observar cómo el rango de los valores va desde un azul muy tenue hasta un azul más fuerte y va desde $732,415 hasta $2,289,000. Eso significaría básicamente en el mapa que podemos visualizar al respecto que la zona más importante obviamente para lo que es nuestras ventas es lo que corresponde a México, que es la pintada de azul más fuerte. Y de hecho es coincidente, obviamente, 2,289,000. De ahí, obviamente, lo que corresponde a Australia, a Brasil, son las que siguen. Y pues, obviamente, es por 1,539,000, 1,221,000. Y ya de ahí, obviamente, Estados Unidos, Rusia y en este caso, Estados Unidos. Rusia, Estados Unidos son los que seguirían. Bien, esta ya sería nuestra gráfica que vamos a utilizar. Ahora, hay que ir generando un dashboard y para ello vamos a insertar una hoja adicional. Vamos a insertar otra hoja, le vamos a denominar dashboard y de ahí vamos a cortar esta gráfica, la seleccionamos, le damos control X, nos vamos a dashboard y la pegamos de este lado, ¿correcto? La vamos a estar utilizando aquí para poder generar lo que corresponde obviamente a nuestro dashboard, de acuerdo obviamente al ejercicio que estábamos viendo, que es este. Tendríamos que formar algo similar obviamente a lo que tienen en pantalla. Entonces, estas utilidades por país irían básicamente de esta manera. Aquí hay algunos segmentadores de datos, aquí tenemos básicamente algunos indicadores, otras gráficas, informaciones como el cumplimiento y demás, y todo esto debe ser actualizable, obviamente únicamente clicando en nuestros segmentadores de datos. Regresamos al Excel y obviamente tenemos esta información visible de esta manera. Hay que ir generando obviamente el resto de la información para que se vea algo así, ¿correcto? Bien, si ustedes se pueden dar cuenta, básicamente aquí tenemos lo que corresponde a transacciones por país. Lo que nos pide básicamente el ejercicio es ir generando algunos apartados que nos indiquen el país y las transacciones por país con respecto obviamente a las ventas que estamos generando para ello. Entonces vamos a irlos tomando en cuenta para ir formando lo que corresponde obviamente a nuestro dashboard. Aquí si se dan cuenta, básicamente en la parte inicial, reporte financiero global de SK Products SDRL. Pues vamos a ir generando ese apartado, lo podemos generar, por ejemplo, aquí, reporte global, financiero global, vamos a colocarlo igual. SK Products SDRL. Y listo. Este obviamente va a estar es mucho más grande, quizás aquí con un tamaño mayor. El formato se lo pueden modificar ustedes sin mayor problema. Y aquí es donde vamos a generar o ir generando lo que corresponde a nuestra información. ¿Correcto? Bien, enseguida hay que ir generando obviamente ahora nuestros identificadores de transacciones. Para ello vamos a insertar, vamos a la pestaña de insertar, nos vamos a ilustraciones o imágenes y de ahí a un lado en formas y vamos a seleccionar unas que estén un poco redondeadas. Estoy seleccionando, si se dan cuenta, en formas, lo que corresponde a este cuadro, un rectángulo con esquinas redondeadas. Entonces, ustedes pueden utilizar redondeadas o no redondeadas. Aquí inserto básicamente ese elemento, ¿correcto? Y ahora aquí lo que voy a hacer va a ser básicamente eh, tener un objeto. Teniendo el objeto, me despliego a la parte seleccionada, obviamente, a la barra de fórmulas, le doy un clic, escribo igual. Y ahora lo que me interesa de este apartado es las transacciones del primer país. Entonces me voy a dinámica y el primer país es Australia. Entonces le voy a escribir aquí
seleccionando, si se dan cuenta aquí está dinámica, la referencia de la hoja, selecciono las transacciones y le doy un enter. Y obviamente, tal como pueden ver, ya el objeto tiene las transacciones como tal. Quizás aquí nada más le cambio el color, eh, lo adecuo en cuanto a forma y si al mismo tiempo yo le doy aquí, objeto no me permite editar texto, si yo borro la fórmula, ¿qué quiero hacer? Quiero modificar para escribir aquí mi texto. Quiero escribir obviamente el nombre de Australia. No, lo voy a dejar así, ¿sí? Con el dato de dinámica. Y mejor el nombre de Australia lo voy a insertar también. No me acuerdo si el cuadro de texto permite hacer eso. Lo voy a escribir aquí. El cuadro de texto. Vamos a, de nuevo a dinámica. Y ahora vamos a seleccionar país. Sería A4. Creo que no. No sirve con el cuadro de texto esa opción. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar otro, otra ilustración, otra forma. Podemos seleccionar la que sea. Le damos aquí otro clic para que esté superpuesta nada más. Nos vamos a la barra de fórmulas. Le damos igual. Nos vamos a dinámica y seleccionamos Austral. Le damos un enter y obviamente se visualizaría de esta forma. Ahora, para que se vea más superpuesta, obviamente aquí la seleccionamos esa forma y lo que vamos a hacer es quitarle el relleno, sin relleno, y el contorno también, se lo vamos a quitar. Contorno, sin contorno. Y de esa forma ya se visualizaría de esta manera. También le cambiamos aquí el dato y si podemos ver aquí, básicamente tendría el dato de Australia y lo que corresponde obviamente a 11.295. Podemos ahora nosotros seleccionar ambos objetos, le damos clic derecho, nos vamos a agrupar, le damos ahí y obviamente ya cuando se mueva va a ser directamente lo que corresponde a la información de nuestra referencia directa. Si nosotros modificáramos la información, por ejemplo, aquí le cambiaría, por ejemplo, a 5, lo estoy haciendo nada más para que puedan ver la diferencia, se va a actualizar en consecuencia, entonces es muy útil obviamente cuando se hace este tipo de datos. Ya tenemos este valor y ahora lo único que haríamos sería copiar nuestra información, la pegamos a un lado para los otros países y hacemos lo mismo, ¿no? Copiar y pegar. Son 5 países, tendríamos que tener 5 al menos y listo. Ya estarían nuestros 5 objetos para 5 países, aunque obviamente como copiamos y pegamos, todos tienen la información de Australia. Entonces tendríamos nada más que hacer la modificación. Para hacer la modificación, si se dan cuenta, en dinámica básicamente las elecciones para la columna F y F4 sería Australia, F5 sería Brasil, F6, F7 y F8 contendrían la información de cada uno de los países. Y para las transacciones, la columna G que partiría a partir de 4, 5, 6, 7, 8 para lo que es la columna G. Eso significa que si me voy a mi dashboard, selecciono Australia, me posiciono obviamente sobre lo que corresponde a la dinámica en G. Si yo quiero, me está visualizando la información de la celda G4 y ya quiero la 5, lo único que hago es modificar a 5, le doy un enter. Se va a cambiar el formato, eso sí, desgraciadamente, pero ya tengo la información nuevamente de G5. Hago lo mismo con país, lo único que cambio es 4 por 5 y ahora va a ser para Brasil. Y replico, básicamente me voy a la siguiente que es la número 3, ahora va a ser la número 6, le doy un enter, cambio el país también seleccionándolo a 6 y replico ahora para Australia que ahora sería 7. 7, aquí, también 7, me va a dar México. Y el último país sería 8 y también aquí Australia lo declaro en 8. Y ya todos serían Rusia, México, Estados Unidos y Brasil. Ahora, si yo quiero copiar el formato, nada más selecciono obviamente el objeto. eh, por ejemplo, está aquí. Le doy aquí en copiar, formato, y lo pego en los subsecuentes. ¿Correcto? Ah, este también lo voy a copiar.
No se no me dejó hacerlo tan fácil porque están agrupados. Mm, Voy a desagrupar para que me deje copiar este formato en específico para Brasil. Mm, Desagrupar. Bien. Le voy a quitar aquí el desagrupar y hago lo mismo. Desagrupar, nada más para copiar el formato. La otra opción nuevamente es seleccionar de uno por uno y cambiarle el formato, ¿correcto? Aquí lo voy a desagrupar y ahora lo que voy a seleccionar va a ser este de aquí. Selecciono Estados Unidos, México y Rusia y ya se pegó el formato. Obviamente tendría yo que agrupar de nueva cuenta. Si ustedes ya consideran que ahí no van a mover ya esos valores, también lo pueden dejar sin agrupar, pero yo sí lo voy a agrupar. Bien, básicamente así se podría visualizar. Ya tendríamos obviamente nuestros segmentadores de datos hasta este nivel. Por aquí yo tendría ya esta gráfica como tal. Y hasta aquí nos quedaríamos básicamente en la sesión asincrónica con respecto a este caso. Obviamente hay que terminar lo que corresponde a nuestro dashboard. Generar obviamente la información para revisar lo que respecta a la norma internacional de auditoría, la número 240, que es relativa obviamente al fraude corporativo. Hace referencia a los códigos y principios así como los códigos de principios y mejores prácticas tanto del Consejo Coordinador Empresarial como de lo que es la OCDE, y revisar obviamente la relación, la vinculación y las diferencias de lo que es nuestro tipo de sociedad de responsabilidad limitada contra otros tipos de sociedades de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sería todo por el momento, sería hasta este punto. Ustedes van a poder subir este avance a partir de este momento y hasta el próximo viernes para que puedan básicamente generar lo respectivo. Y en la próxima sesión presencial estaríamos continuando con este ejercicio ya en clase para poder finalizarlo adecuadamente. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos pronto. Hasta luego.